La pastilla que usted toma para la inflamación, que se vuelve muy común, tiene problemas serios o puede traer problemas serios en su salud. Desde inflamación de extremidades, manos, pies, tobillos, hasta problemas renales y cardíacos. Y es por eso que hoy hablamos de todas esas consultas con el doctor, el médico internista Paolo Duarte. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Un gusto tenerlo en nuestra casa, doctor. Empecemos con el tema de la inflamación. ¿En qué casos se produce inflamación en nuestro cuerpo? Realmente la inflamación es un mecanismo muy complejo, ¿verdad? Que puede ser desencadenado por trauma, puede ser desencadenado por procesos infecciosos, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, en fin, un sinnúmero de condiciones pueden disparar la cascada de la inflamación, y la inflamación básicamente va a estar dada por muchas sustancias que interactúan para poder degenerar o desencadenar toda esta respuesta. Doctor, cuando hablamos de los antiinflamatorios, ¿verdad? Uno los recetan para el dolor de cuerpo, dolor de muelas, hasta el dolor menstrual, pero ¿cuál es el uso correcto de los antiinflamatorios? Realmente los antiinflamatorios, vamos a decirlo, es un mal necesario, ¿verdad? Hay muchas condiciones que van a requerir el uso de antiinflamatorios. Ahora, tenemos que tener claro que el antiinflamatorio no es que va a corregir la causa que está generando la inflamación, simplemente está frenando toda esa respuesta inflamatoria. Pero bueno, si tenemos condiciones transitorias como el periodo menstrual, por ejemplo, se pueden utilizar, ¿verdad? Difícil no imaginarse uno, ¿verdad? En la práctica clínica no utilizar antiinflamatorios, porque ya le digo, funcionan para muchas condiciones, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿durante cuánto tiempo puedo estar tomando antiinflamatorios sin que haya consecuencias en mi salud? Eso es algo muy difícil de contestarle, porque realmente uno tiene que tratar de individualizar al paciente. Si hay paciente que puede tener un riesgo o mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares, si es un paciente que ya tiene un compromiso renal, por ejemplo, el uso tendría que ser muy limitado. Ahora, en las personas que tienen tal vez un perfil de riesgo cardiovascular, una función renal normal, sí se puede ser un poquito más laxo con relación al uso y el tiempo. Entonces, ahí lo que habrá que tener en cuenta son varias cosas. Uno, ¿qué dosis de antiinflamatorio estamos utilizando? ¿Qué tipo de antiinflamatorio? Porque no todos, a pesar de que todos nos cumplen una función antiinflamatoria, antipirética y analgésica, o sea, nos bajan la fiebre, nos bajan la inflamación y nos bajan el dolor, no todos tienen un perfil de seguridad igual. Entonces, este otro aspecto tendríamos que tomarlo en cuenta. E indudablemente el tiempo es muy importante, o sea, a menor tiempo sería lo ideal. Ahora, doctor, usted hablaba que cada caso es particular, ¿verdad? Cuando hablamos de pacientes con enfermedades crónicas, ¿cuál debería ser el uso adecuado de los antiinflamatorios? O sea, lo mismo, o sea, hay condiciones, por ejemplo, la artritis reumatoide. El antiinflamatorio no nos va a modificar el curso de la artritis reumatoide, pero sí nos va a ayudar con los síntomas. Ahora, estas condiciones deberían tener un tratamiento de base que hagan que la persona esté controlada sin el uso de antiinflamatorios. Existen otros medicamentos que se pueden utilizar en este caso. Entonces igual, o sea, si nosotros tratamos de ir viendo cuál es la causa que nos genera la inflamación, a veces es mejor tratar la causa y no la inflamación per se. Por ejemplo, si yo tengo una infección en glándulas, hay que dar un tratamiento antibiótico para poder controlar esa infección. Paralelamente puedo utilizar analgésicos como el acetaminofén o incluso antiinflamatorios por un tiempo corto, ¿verdad? Pero la idea es tratar de orientarse sobre todo a la causa principal de lo que me genera la inflamación. Doctor, cuando hablamos de un paciente que tiene problema a nivel de riñones, ¿qué cuidados debería tener con el consumo de antibióticos? Digo, antiinflamatorios, perdón. Vamos a ver, todo va a depender del grado de afectación renal. Si el paciente tiene un compromiso renal ya importante, hablémonos tal vez para darnos una idea, menos de la mitad de la función renal, para tenernos una idea así tal vez un poco a grosso modo, uno no debería utilizar antiinflamatorios, ¿verdad? Existen otros mecanismos para ayudar con lo que es la analgesia, pero que no involucran el mecanismo que utilizan los antiinflamatorios. Ahora, si tenemos una persona que tiene una función renal mejor, tenemos condiciones de riesgos asociadas, por ejemplo, un paciente que función renal normal, pero es diabético, es hipertenso, vamos a tener que utilizarlos con más precaución. Cuando uno dice más precaución, ¿qué significa? Utilizar la menor dosis efectiva y durante el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le decía al principio, hay que individualizar cada caso. Es muy difícil dar una receta de cocina y decir, bueno, vamos a utilizar por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no deberían utilizarlos
y otros en que uno podría utilizar alguno dependiendo del perfil de riesgo del paciente. La otra cosa es el riesgo gastrointestinal. De hecho, iba a hacerle esa ¿verdad? consulta, Entonces, ¿verdad? Porque hay gente muy sensible a nivel estomacal, doctor. Claro, y realmente todos los antiinflamatorios nos aumentan el riesgo de tener enfermedad acidopéptica, úlceras, sangrado. Entonces, hay casos en donde hay algunos que pueden ser un poquito más seguros, que yo los puedo acompañar de medicamentos que me protegen de ese riesgo, como el uso de los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, que son omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y todos los familiares de este tipo de medicamentos se pueden utilizar concomitantemente para minimizar el riesgo de lesión gastrointestinal. Pero eso, y tal vez que quede claro, no me elimina el riesgo de lesión renal ni del riesgo de enfermedad cardiovascular. A propósito de esto, doctor, cuando estamos hablando de un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? A nivel de corazón, no debería automedicarse o ir a comprar un antiinflamatorio en cualquier farmacia. Sí, estos medicamentos son de venta libre, entonces a veces es difícil regular el uso. Y tal vez aquí uno dice, bueno, en el caso de que haya que utilizarlos, volvemos a lo mismo, tratar de buscar el que tenga el mejor perfil de riesgo cardiovascular. Pero a veces pasa, por ejemplo, que la gente utiliza combinados, porque dice, bueno, me acabo de tomar X medicamento, pero no me ha funcionado, voy a tomarme este otro o me inyecto este otro. Entonces, realmente el utilizar 2 antiinflamatorios no me está aumentando la potencia antiinflamatoria, más bien me está aumentando riesgos cardiovasculares o riesgos renales también, ¿verdad? Y la otra cosa es que, bueno, ¿durante cuánto tiempo es seguro? Hay estudios que se han demostrado que incluso con una semana de uso, ya el riesgo cardiovascular aumenta. Y tal vez como para que quede un poquito más claro, cuando hablamos del riesgo cardiovascular es riesgo de infarto. ¿Con una semana, doctor? Riesgo de insuficiencia cardíaca. Aumentan el riesgo de ciertas arritmias también. Entonces, sí, puede ser, o sea, hay estudios que con una semana, ¿verdad?, pueden aumentar el riesgo. Entonces, por eso es que uno tiene que, y a veces uno está tan quisquilloso con el paciente que no debería utilizar estos medicamentos en forma tan libre porque pueden tener consecuencias posteriormente, ¿verdad? Doctor, y algo tan sencillo, ¿verdad?, como cuando nos da gripe y compramos estos medicamentos, en el caso particular de los cardiópatas, también tienen ese riesgo elevado. Sí, el riesgo se va a elevar dependiendo del riesgo particular mío. Vamos a ver, si yo soy diabético hipertenso y ya he tenido un infarto, el riesgo al que me expongo al utilizar antiinflamatorios es mayor que si yo no soy diabético, no soy hipertenso y no he tenido un infarto, ¿verdad? A veces el riesgo aumenta hasta 2 veces del valor normal, a veces aumenta un 50%. Eso va a depender de cada uno de los antiinflamatorios. Y el problema es que uno no puede dar un valor exacto porque con esto hay muchos estudios y realmente han habido muchas variables con relación a la dosis de cuál X o Y medicamento, de la duración. O sea, hay muchas variables como para yo decirle, bueno, el riesgo que se aumenta es tanto, pero para tener una idea, más o menos un 50 o un 100% de aumento del riesgo. Entonces, no debería usarlo, doctor, en ese caso particular que se hace paciente con todos los numeritos de la rifa. No debería uno usarlo, pero ya le digo, son un mal necesario. A veces uno tiene que usarlos, ¿verdad? Pero vamos a ver, tratar de utilizar la menor dosis efectiva y durante el menor tiempo posible y acompañarlo de otros medicamentos. Por ejemplo, a veces la gente dice, el acetaminofén es que no funciona. Pero si nosotros utilizamos la combinación del acetaminofén con algún otro analgésico, el efecto analgésico se potencia, ¿verdad? Entonces son ciertas cosas que a las cuales uno a veces echa mano para poder controlar el dolor sin necesidad de utilizar tanto antiinflamatorio. Ahora, doctor, un caso particular que se vuelve muy común, una persona diabética pero que además tiene fibromialgia, ¿cómo hace para la toma de medicamentos que no afecte una enfermedad o la otra? Sí. Eso que usted me acaba de decir es muy importante, o sea, no todos los dolores son iguales y no todos los dolores vienen por un proceso inflamatorio. Y hay tipos de dolores, ¿verdad?, que se tratan con otros medicamentos. Por ejemplo, el paciente que tiene una hernia de disco, que tiene un compromiso del nervio, ahí se utilizan otros medicamentos que se llaman neuromoduladores. En el caso de la fibromialgia, realmente el antiinflamatorio puede ser durante una crisis, pero los medicamentos que ayudan a controlar el dolor tienen un efecto completamente diferente. Entonces, si yo tengo un dolor de una compresión de un nervio, por ejemplo, yo puedo tomar antiinflamatorios y realmente la efectividad no va a ser tanta, mientras que yo utilice los medicamentos que están orientados a dolor. Por eso es que el dolor que está generado por inflamación es el dolor que va a responder a los antiinflamatorios. Pero si el compromiso del dolor es por otro mecanismo,
hacen No necesariamente, por eso es que es muy prácticamente nada. importante tratar de tener una evaluación inicial, a ver cuál es el motivo por el que le estoy teniendo dolor y qué tipo de dolor se me está generando. Vamos a otro ejemplo tal vez para que quede un poquito más claro, la colitis. Que yo tengo un dolor de colon porque se me inflamó el colon. Yo me puedo tomar todos los antiinflamatorios que no se me va a quitar. Ahí lo que tengo que utilizar son medicamentos antiespasmódicos, medicamentos que relajen el músculo liso para que se me alivie el dolor. Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es el mecanismo y cuál es el origen del dolor para poder tratarlo la manera más adecuada. Y cuando hablamos de las personas con presión alta, por ejemplo, doctor, ya saben que tienen este padecimiento y les ataca un dolor de muela. ¿Cómo hacemos, verdad, para el manejo de los medicamentos que sea el adecuado y que no se expongan? Ahí con los hipertensos hay que tener también claro que, bueno, aparte que el riesgo cardiovascular aumenta, vienen lo que son las interacciones del medicamento. O sea, los antiinflamatorios van a afectar la acción de los antihipertensivos. Entonces, eso es un extra que se me agrega en los pacientes hipertensos, ¿verdad? Que me van a aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Ahora, vamos a lo mismo, o sea, yo no voy a decir no lo usemos, porque hay que usarlos. Y como en el caso que usted me dice, pues si soy un paciente hipertenso y todo eso, pues los usaremos, pero tratar siempre de usarlos bajo supervisión médica y con el menor tiempo posible y la dosis menor. ¿Podría inhibir los antiinflamatorios el medicamento, digamos, del hipertenso, doctor? Sí, los antiinflamatorios pueden interactuar con muchos medicamentos, sobre todo con los medicamentos antihipertensivos. Entonces, el paciente hipertenso que constantemente utilice antiinflamatorios es un paciente que perfectamente podría estar descompensado de su presión arterial, porque además no solo interfiere con el medicamento, sino que también los antiinflamatorios nos van a propiciar la retención de sal en el cuerpo. Entonces eso es otro factor que me hace que el control de la hipertensión pueda alterarse también. ¿La mujer embarazada puede tomar antiinflamatorios, doctor? La idea es no utilizarlos tampoco. En caso de embarazo tampoco. ¿Hay alguna otra población que debería disminuir ese consumo de inflamatorios? Básicamente son pacientes, para resumir, pacientes de riesgo cardiovascular elevado, me refiero a pacientes que han tenido eventos cardiovasculares previos, diabéticos, hipertensos, obesos, pacientes que tengan un riesgo aumentado de daño renal, que es prácticamente la misma población, diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Pacientes que tengan algún antecedente de enfermedad acidopéptica, que ya hayan tenido sangrados digestivos por úlceras, ¿verdad? Es otra población que es en riesgo. Mucho cuidado en mujer embarazada y mucho cuidado en pacientes dependiendo de los medicamentos que utilicen de base, porque podrían alterar, ¿de acuerdo? Muy bien. Doctor Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Mucho gusto. Y tal. Hasta luego.